Y si me disculpan, lo voy a grabar porque tengo colaboradores del otro lado del Atlántico que están interesados en la conversación que vamos a tener acá. Bueno, aquí me abrimos a preguntar. Para ver si al final abrimos a preguntar. Sí. Bueno. Bienvenidos, bienvenidas a esta sesión con el nombre tan extravagante de circunvalaciones, ¿no? Utopías, distopías, circunvalaciones y alunizajes, con la cual queremos conmemorar un montón de cosas juntas, pero yo les prometo que al final, que dentro de 50 minutos van a comprender por qué hemos hecho esto y por qué es importante que estén vinculadas todas estas cosas, ¿no? Estamos en un momento en el que en España y en el resto del mundo el género de la utopía, que en realidad es el género de la ciencia ficción, el subgénero de la utopía como tal, llama mucho la atención. Ya no solo se trata del éxito que ha tenido Margaret Atwood con El cuento de la criada y ahora con Los testamentos, que pues ha sido gracias también en parte a la serie que ha producido desde 1980, además es muy definitorio que el año en el que fue publicado ese libro fuese 1984, pero no solamente se trata de ella, no solamente se trata de la cultura anglosajona, sino también en España se trata mucho la ciencia ficción, especialmente el subgénero de la distopía. A su vez permite hablar de utopía. Estoy hablando, por supuesto, de la obra de John Bilbao, de Agustín Fernández Mayo y de Silvia Terrón, que tengo aquí a mi lado. Silvia Terrón es escritora, traductora y especialista en diplomacia cultural. Reside y trabaja en París. Llegó anoche justo para estar con nosotros. Desde allí edita obras de poesía y la revista bilingüe Alba París. Ha publicado los poemarios La imposibilidad giratoria, Doblez y Las veces. Su primera novela es de la que vamos a conversar hoy, se llama Umbra, y es una distopía donde medio mundo vive en la oscuridad y en el silencio, con imposibilidad de comunicarse, ¿no? Excepto por una pequeña parte de la población que puede comprar algo que se llama ecoral, que es un mineral donde están guardadas las palabras. Colofón, revista literaria, que es a partir de lo que yo represento, es la revista. Estoy aquí, esto lo hacemos entre la revista, este encuentro lo organizamos entre la revista y la librería. Surge de la necesidad, hoy en día, cuando están desapareciendo los espacios culturales en los medios tradicionales, las revistas digitales tienden entonces a cambiar también, ¿no? Entonces ahora son revistas abiertas que buscan involucrarse también con las comunidades de personas que sepan y que se interesen más o menos en los mismos temas. Hemos hecho de este tipo de encuentros, ya este es el tercero que hacemos, tendremos uno cuarto antes de que termine el año y ojalá esto se mantenga. La razón por la que es importante que se mantengan, en mi opinión, que claramente está parcializada, pero después me dirán qué opinan ustedes, la razón por la que se mantengan este tipo de medios culturales con todas las dificultades que acarrea es porque a veces publicar un libro no es allí donde termina la función ni del escritor ni del editor. El libro propone una conversación al momento y en el lugar donde se edita. En esta conversación, pues digamos, quien lleva un poco la batuta o quien la modera de alguna manera, que es lo que voy a intentar hacer yo, es la revista cultural, entendiendo revista en la expresión más amplia. Tenemos que tomar en cuenta, o una de las cosas que toma una revista en cuenta es ver qué es lo que hay de características de Colofón, revista literaria, es ver qué es lo que hay en la mesa de novedades. Y en este sentido, la editorial Impedimenta nos ha hecho el trabajo bastante interesante en los últimos meses, porque ha sacado casi a la vez dos libros, que mi intención era ponerlos allí para que todo el mundo los viera, que son Fruitlands y El Oasis, uno de Louise Mary Alcott y el otro de Mary McCarthy, donde habla ya no de distopía, que es un poco a lo que se refiere Silvia, sino de la noción de utopía como tal. Entonces, esto va sumando a la conversación cultural
y comenzamos a preguntarnos por qué. Entonces qué es lo que nos dice, qué es lo que aporta cada uno de estos libros y por qué salen en este momento libros de mujeres que murieron hace varios años, por ejemplo. Esto me da a mí la oportunidad de presentarles a Pilar Adón, que está aquí a mi derecha. Es poeta, narradora, traductora y editora. Su libro de relatos, El mes más cruel, resultó finalista del Premio de la Crítica en 2010. En 2015 publicó Las efímeras, en donde, atención, la trama gira en torno a la comunidad educativa y libertaria de La Colmena. Y en 2017 publicó también su volumen de relatos, La vida sumergida. Este mes de octubre, además de todas las conmemoraciones que tenemos en este año 2019, es el 15 de octubre se celebra desde hace 3 años lo que llaman el Día de la Escritura. Entonces hemos querido hacer esta reunión un poco haciendo énfasis en las mujeres que escriben y las mujeres que escriben sobre utopías y distopías. La primera utopía de la historia del mundo no la escribió Tomás Moro en 1516, la escribió Christine de Pizan en 1405. Es decir, muchísimas décadas antes de que Colón descubriera América. El libro se llama La ciudad de las damas y responde a la pregunta que estaba en boga en aquella época, es ¿vale la pena educar a las mujeres? Entonces lo que escribe Christine de Pizan es la primera, además de la primera utopía, la primera ginetopía, un país donde solamente existen y dirigen las mujeres como tal, ¿no? Tomando esto en cuenta, yo quiero comenzar con Silvia. Una pregunta que dejo colgada aquí al aire. A partir de tu novela Umbra, ¿cuál es la relación entre la distopía y la utopía? Bueno, buenos días a todos y muchísimas gracias por estar aquí. Quizá puedo empezar contando de una manera lo más breve posible un poquito la historia de Umbra, como un poco para ver desde qué perspectiva me he acercado yo a la distopía. Y como comentaba Michelle, el mundo de Umbra es un mundo en el que hay una mitad de la Tierra que está constantemente expuesta a la luz, pero no sabemos muy bien qué pasa ahí, no hay ninguna conexión, y la mitad de la Tierra que está en sombra. Y esta mitad de la Tierra está... los humanos tienen otra limitación, que es que han perdido la capacidad de emitir sonidos, no solamente la voz. Y en cierto sentido es una reflexión o es plantear una hipótesis de lo que significa para cada uno de nosotros tener una voz o no tenerla. Y bueno, pues es como nosotros en nuestra vida estamos constantemente hablando, diciendo cosas, ahora mismo se nos multiplican un poco las maneras de comunicarnos, las posibilidades de expresarnos. Es como eso significa realmente que tenemos cosas interesantes que contar, que la voz es algo único, somos capaces de decir algo que no haya dicho nadie antes o que nos represente de verdad. Y entonces ese fue un poco el punto de partida y eso me sirve un poco para enlazar con la pregunta, porque al final siempre hablamos de distopías y de utopías, pero no se construyen en un vacío. No podemos imaginar un futuro distópico o un futuro utópico o un presente sin tener esa conexión con quiénes somos y quién es la persona que también está creando esa imaginación. Entonces también es como la utopía y la distopía son dos caras de la misma moneda, porque quizá la utopía para unos puede ser un poco la distopía de otros. De algún modo. Ayer hablábamos, Michelle y yo, de tu libro y decíamos que es un libro que solo podría haber escrito una poeta. No sé si estás de acuerdo, porque fijaos en de lo que está hablando, ¿no? Es un libro, creo que es un homenaje al lenguaje. Según estabas hablando y cuando yo leía tu libro, me acordaba de una frase de la escritora y filósofa irlandesa Iris Murdoch, que ella decía lo afortunados que somos de tener las palabras y lo inconscientes que somos de tener las palabras, y como con solo una palabra o dos podemos elevar a otro ser humano a lo más alto o hundirlo en la miseria máxima, ¿no? Y cómo, y en tu libro lo expones maravillosamente, las utilizamos eso, conversaciones de ascensor y
despreciamos y utilizamos el lenguaje de una manera totalmente banal, ¿no? Y entonces es como un castigo, ¿no? Que perdemos esa comunicación, ¿no? Me pareció terrible tu libro, la verdad. Y me acordaba de eso y no sé si estarás de acuerdo. Creo que no solo el tema, sino también la forma, solo podría haberlo escrito alguien que ama las palabras y que, ¿no? Y que piensa, las estamos usando mal, pues os vais a quedar sin ellas. Sí, no, estoy de acuerdo, sí, porque yo creo que lo que se convirtió en la novela podía haber sido un poemario perfectamente, y yo creo que empezó con la idea porque empezó con una imagen, que era, a ver, a mí, pues como poeta siempre la reflexión en torno al lenguaje, al poder de las palabras, como para abrir puertas, para descubrir cosas, siempre ha estado ahí. Entonces, sí que no sé, me rondaba mucho la reflexión sobre eso, es que no le estamos dando valor, y es como si de repente se nos desgasta y pensamos que esto lo tenemos para siempre, y es como, ay, pues yo no sabía que esto tenía un tope y lo he ido descargando, lo he ido utilizando para decir nada, cosas que no tienen importancia, y luego ya se ha ido. Y también la otra parte, la otra parte conectada con esto de la novela, es lo que decía Michel de este mineral que se llama el coral, que es fuente de energía, pero que contiene en su interior los ecos de las palabras de nuestro presente. Entonces estamos hablando de un futuro lejano, pero es como si fuera la arqueología futura de lo que es nuestro presente. Entonces es pensar en estos humanos futuros que no pueden hablar, que no pueden emitir sonidos, que no tienen música, es como todo lo que toca el hombre está silencioso, pero también es la reflexión, por eso vuelve a conectar con el presente, es nosotros hoy, que bueno, pues pensemos en qué pasa si de repente como la batería de voz se nos descarga, pero también lo que estamos diciendo nosotros, si de repente esto se queda atrapado en alguna capa del aire y después pues pensamos en los estratos y en la arqueología y demás, y esto acaba siendo pues como el insecto atrapado en ámbar, pues son las palabras atrapadas en este mineral, nos gustaría, o sea, ¿qué pensaríamos si alguien en un futuro lejano abre un trozo de mineral y lo que escucha es algo, pues yo qué sé, lo que estoy diciendo yo o lo que hemos dicho esta mañana cuando nos hemos despertado? Como nos gustaría que esa fuera la voz con la que fuéramos recordados, o pensaríamos un poquito más en la manera en que decimos y las cosas que decimos. Pero es que eso además, disculpa Michelle, es que fíjate, ya que leí tu libro y no llegué a esto, lo estoy escuchando ahora, es súper interesante porque está vinculado con lo que decías tú antes de la conversación que se traba entre el escritor y el lector y luego el comentarista, la revista, efectivamente. Lo que tú estás escribiendo, sobre lo que estás hablando, es precisamente la responsabilidad que en cierto modo tenemos los escritores. Porque lo que estamos escribiendo al final, o lo que se ha escrito, o lo que se escribirá, en cierto modo es lo que va a perdurar, es esa conversación de siglos, de una generación a otra generación, es lo que estamos dejando al final dentro de nuestra increíble mortalidad, ese deseo de pequeñísima inmortalidad nos la dan las cosas que podamos dejar escritas. Y entonces ahí está esa responsabilidad de qué escribimos y de qué publicamos, ¿no? Que dentro de esta ficción que has escrito ahí, tiene una parte evidentemente real que es esta. Se me ocurre. Claro, ¿no? Además estamos hablando en un momento donde la gran palabra que han puesto de moda los populismos es fake news. Entonces, en un momento en donde dudamos de todo, de todas las palabras, de todas las noticias, de todo lo que se dice, entonces presentamos una distopía, una versión oscura, literalmente, umbra, que viene de sombra, literalmente del futuro, que tiene que ver con esta sociedad de mentiras que estamos construyendo. Hablando de la responsabilidad de la escritura y de la manera como se casa el momento cultural y sobre todo la tradición que viene encima, yo quería preguntarte, Pilar, yo sé que tú trabajas, porque lo hemos discutido en entrevistas, lo has dicho en varias presentaciones, que tú trabajas todo a la vez, es decir, como traductora, como poeta, como narradora. Entonces viene un momento en el que todas estas ideas están de alguna manera bullendo en tu cabeza, y yo quería que me hablaras específicamente del ejercicio de traducción y de edición, tanto del texto de Louisa May Alcott como de Mary McCarthy, en relación con tu novela Las efímeras, que tiene que ver con una comunidad utópica.
Sí, Las efímeras, bueno, es una novela con la que estuve casi 13 años. Entonces imaginaos que durante esos 13 años obviamente estuve haciendo otras cosas, no solo escribiendo Las efímeras. Estuve editando libros en Impedimenta, traduciendo textos, escribiendo poemarios e incluso algunos libros de relatos, y todos estaban vinculados al mismo tema, que era el tema que en ese momento me movía de una manera brutal y que me sigue moviendo, que es el deseo del ser humano, que es un organismo por definición imperfecto, de crear una sociedad por definición perfecta, como son las sociedades utópicas. Es algo que siempre me ha llamado la atención, cómo dentro de nuestras imperfecciones, miserias interiores, egoísmos, pecados capitales, etc., tenemos la intención constante de mejora social, y ya que a un nivel, digamos, no me gusta la palabra, pero digamos estatal, general, es muy difícil, el famoso The Power of One, es difícil ampliarlo a una sociedad muy grande, pues entonces intentamos hacerlo en pequeñas comunidades con las que parece que podemos tener un dominio o un control mayor. La palabra control, la palabra dominio ya es perniciosa para esta misma idea. Entonces es algo que siempre me ha llamado la atención, pero siempre desde hace muchísimos años, por lo que tiene. La misma palabra utopía a mí me entusiasma, me encanta, por lo que tiene de utópico, por lo que tiene de empeño de mejorar la naturaleza, porque todas estas comunidades están terriblemente vinculadas a la naturaleza. Como, volviendo a la palabra control y la palabra dominio, intentamos controlar y dominar la naturaleza, porque claro, inmediatamente imaginamos una comunidad utópica formada por seres casi siempre vegetarianos, que huyen del uso de la máquina, que no comen animales, ahora os voy a hablar un poquito de Fruitlands muy rápidamente para que veáis, ¿no?, cómo todo esto se puede llevar a la práctica y cómo casi siempre fracasa. Y todo esto dentro de una naturaleza que, claro, no puede ser la naturaleza que nos llueve encima, que no nos da el fruto que esperamos, que no reacciona como el ser humano necesita que reaccione para poder comer. Necesitamos una naturaleza domesticada, y la naturaleza evidentemente no va a estar domesticada porque nosotros lo deseemos. Entonces muchas veces esa naturaleza que se desea, también utópica y amoldada a nuestras necesidades, es la que hace que no triunfe la sociedad utópica, ¿no? En concreto el caso de Fruitlands es una historia que yo tenía hace muchísimo tiempo en la cabeza, porque cuando empecé a escribir de estas comunidades utópicas que luego describo en Las efímeras, empecé a leer muchísimo sobre el trascendentalismo estadounidense del siglo XIX, a Emerson, a Thoreau, a los Alcott, todo lo que era esta filosofía de los trascendentalistas, que había sido una especie de escisión de la Iglesia unitaria estadounidense. La Iglesia unitaria, pues, lo que hacía era básicamente rechazar la Trinidad, entonces hablaba de una unidad, y una unidad no solo de Dios, no solo una unidad religiosa, una unidad del cosmos. Entonces, de lo que venía a hablar el trascendentalismo, que es algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, por lo que también tiene de vinculación con el romanticismo, es que el ser humano no solo accede a lo trascendente, a lo inmortal, al cosmos, mediante los sentidos, sino mediante algo que trasciende, esa especie de comunicación directa con Dios, con el cosmos, con lo eterno y con la naturaleza. Esa comunión directa con la naturaleza siempre me llamó mucho la atención. Entonces, leyendo a Emerson, leyendo a Thoreau, llegué a este texto, a Fruitlands, que es un texto que bueno, pues el título original no es Fruitlands, el título original es Transcendental Wild Oats, pero los que sepáis inglés intentad traducir eso. Es complicadísimo. Wild Oats es una expresión que significa como echar una cana al aire, ¿no? Tener una especie de momento de libertad absoluta en que, bueno, pues te vas a casar, qué sé yo, y un tiempo antes pues te vas de locura, un año sabático. O menos de un año. Wild Oats es algo así, pero Transcendental Wild Oats era complicadísimo, y creedme que estuve dándole vueltas y vueltas, y al final, bueno, pues una especie de reunión editorial decidimos titularlo Fruitlands. Entonces, bueno, pues Fruitlands es una comunidad que duró 7 meses, y me estoy enrollando mucho.
Un poco, bueno. Bueno, Un ya te poco. sé. Pero mientras no los enrolles a ellos, Cuando está todo hace bien, Michelle. bien. Bueno, muy breve, es que son muchas cosas, pero lo que pasó es básicamente que el padre de Louisa May Alcott, Bronson Alcott, pues era un señor muy teórico, quería crear una escuela que la fundó finalmente, la escuela se llamó la Escuela del Templo, para que los niños tuvieran voz en la enseñanza, no solo que recibieran, sino que también pudieran participar. Él escribía un montón sobre las cosas que contaban los niños y llegó a publicar unos libros que se los autofinanció, que se llamaban algo así como Conversaciones sobre el Testamento, sobre el Nuevo Testamento. Le tacharon de lerdo porque, claro, eran unos libros pues bastante banales. Entonces, al final, lo que decidió fue eso, poner en práctica todas las teorías del trascendentalismo, y entonces se fue con otros y creó esta sociedad de Fruitlands, en la que era muy curioso porque los hombres se dedicaban a conversar, meditar, filosofar e ir a dar charlas, y las mujeres eran las que se encargaban de recolectar el grano, intentar que pudiera comer alguien, que comía muy poco, intentar que las cosas estuvieran en orden e intentar que la cosa funcionara. No funcionó, duró 7 meses como os digo, pero es muy muy interesante. Yo aprovecho que Pilar ha hablado un poco medianamente de la genealogía sobre la que ella construyó. No ha hecho todavía el vínculo con su propia obra, con las efímeras. Eso lo hacemos dentro de un rato, porque yo quisiera interrumpirte un momento para que Silvia nos hablara un poco de su genealogía de escritora. En una entrevista que le he hecho yo para la revista, que puedan verla publicada, ella dice que 2 de sus grandes influencias han sido José Saramago y Italo Calvino. Entonces a mí me gustaría un poco que nos explicara por qué y de qué manera, y si existe alguna otra escritor o escritora, sobre todo, que te haya permitido llegar a Umbra. Pues a Saramago lo tenía siempre muy presente, lo tenía siempre muy presente porque me fascina la capacidad que tiene de resumir un libro en una frase. Porque lees el principio del libro y es como todo lo que yo no sé cómo contar, y ese mundo que tienes que crear porque necesitas construirlo para después entender qué es lo que va a pasar en él ya lo dice con una frase como en... ¿cuál es el título? ¿Es Intermitencias de la Muerte? Que es como, y al día siguiente no murió nadie. Y con eso ya tienes todo, no sé, como que ya desde el principio ya has entrado y estás ahí. Entonces me fascinaba esa capacidad de síntesis, de meterte en un mundo que no te tienes que plantear como, esto parece lógico, esto encaja, esto no encaja, sino que ya estás ahí, y luego el resto es como poner a esa sociedad, ponerla a prueba. Es como, bueno, pues como si fuera un experimento, es como pues mira, pues no muere nadie, pues empiezas a ver como, bueno, ¿qué pasa? Pues qué pasa este personaje de una manera anecdótica, pero luego qué pasa cuando empiezas a abrir un poco, como si abrieras un poco el campo, y vas viendo como, bueno, pues qué pasa, pero qué pasa en la familia, qué pasa en ese, como en ese grupo, no sé, en ese grupo en el barrio, qué pasa a nivel estatal, como todas las implicaciones de eso, como si fuera una especie de partida de dominó. No de partida de dominó, sino de, bueno, sí, cuando están los dominos así que vas tirando uno tras otro. Y eso me parecía, no sé, me parecía increíblemente preciso y a la vez de una imaginación siempre desbordante. Y luego, Italo Calvino, pues es las ciudades imaginarias, ¿verdad? Las ciudades imaginarias, pues es lo mismo, es como, a mí cuando leí ese libro la primera vez, pues es una recopilación de descripciones de ciudades que son, no sé, de lo más peregrino. Pues una ciudad en la que, no sé, lo que se ve son las tuberías, y eso está en función de las tuberías, no sé. Es como una libertad absoluta a la hora de imaginar el mundo, lo que el mundo puede ser o lo que habría podido ser. Porque aquí se está hablando de como si fuera una crónica de ciudades. Es como, bueno, pues no sé, tendemos a pensar que las cosas tal y como son, pues no podían haber ocurrido casi de otra manera, o nos ponemos a pensar como no, pero como pasó esto y esto y esto, hemos ido construyendo... El mundo fuese así porque tiene que ser así, no de otra manera. Claro, porque a lo largo de los siglos hemos construido y este es el resultado y tenía que ser así, pero podía haber sido de otra manera completamente distinta, y eso no quita que no podamos ir tampoco hacia otra dirección. Entonces, a ellos dos siempre los tengo muy presentes. También me sorprendió mucho cuando descubrí que Doris Lessing había escrito toda una serie
de libros de ciencia ficción. Sí, Y no sé, me llamó muchísimo la atención, también porque ella empezaba el primero de esos libros, que creo que es una serie de 5 que se llama Shikasta, el primero, y hace un prólogo explicando precisamente por qué le molestaba cuando le preguntaban por qué escribía ciencia ficción. Como, la ciencia ficción es como un género menor, es algo como de, bueno, estas cositas de fantasía, de, yo qué sé, de ciencia, del futuro, y como, no, es igualmente, igualmente valioso e incluso en muchos sentidos más interesante, porque no estamos explorando o una historia que puede ocurrir en un mundo muy parecido al nuestro, sino que estamos llevándonos a otro sitio, y no es que lo que ocurre en ese otro sitio y ese otro sitio sea algo completamente alejado de nosotros, sino que nosotros estamos ahí. Y es súper interesante, perdona Michelle, porque ahora creo, es que claro, Silvia me incita. Intentaré no incitar. Nada, Silvia, no puedes evitar. He leído que, creo que ha sido en Francia, que el gobierno está teniendo reuniones con escritores de ciencia ficción a ver cómo planeamos o planteamos el futuro con lo que se nos está viniendo encima, cambio climático, etc. O sea bueno, pues que podría, lo que dices de que hemos llegado aquí porque ha sido como tenía que ser, bueno, pues a lo mejor ahora podemos tener distintas derivas, ¿no? En función de la imaginación de los escritores de ciencia ficción. Bueno, ese es el chiste del New Yorker. La revista El New Yorker publicó el mes que, creo que fue el mes que ganó Trump las elecciones en Estados Unidos, una caricatura de una librería donde decía que ciencia ficción había sido pasada para Current Affairs. Entonces, este chiste, que no se me da mucho, lo de la comicidad, viene porque he tomado nota de lo que ha dicho ahora Silvia, tratar de vincular con lo tuyo las estructuras mentales, el mundo que hemos heredado, y nos hace pensar que tiene que ser de esta manera porque no puede ser de otra. Me hace pensar un poco en lo que decías de Fruitlands, de los hombres conversando mientras las mujeres se encargaban de buscar el sustento, ¿no? Que es una cosa que lo hemos venido dando como históricamente por sentado, y creo que es una excusa para poder vincularlo con el Oasis y con tu trabajo, porque el Oasis, según plantea Mary McCarthy, es una comunidad de intelectuales que, pues bueno, que en cuanto se plantea el problema moral, pues también se hace agua la comunidad, ¿no? Me interesa que hables sobre todo de Mary McCarthy, que creo que también te implicaste bastante con ella en la construcción del mundo que hiciste en Las Efímeras, que les recuerdo que es la novela que se trata, en la que Pilar reconstruye un poco lo que es la comunidad educativa de La Colmena, ¿no? Sí, hay una diferencia esencial, y es que Mary McCarthy tenía un grandísimo sentido del humor, tenía muy mala uva, era absolutamente irónica, cáustica, y de hecho se ganó muchísimas enemistades por la manera que ella tenía de exponer lo que era su realidad intelectual del momento, y además es que no se cortaba en absoluto a la hora de poner en sus libros seres auténticos que se reconocían directamente en sus textos, y a alguno incluso le pidió que no publicara lo que estaba a punto de publicar. Y hay una diferencia esencial con mis obras, con lo que yo escribo, y es que en mi novela no hay nada de sentido del humor, no hay nada, hay un poco de mala uva, pero no al estilo de Mary McCarthy, ni mucho menos. Lo que ella hace en este libro, de una manera muy cáustica, porque iba a decir divertida, pero divertida no es, porque al final obviamente la utopía fracasa, y entonces lo que hace es eso, un grupo de intelectuales a los que ridiculiza de una manera exageradísima, se plantean vivir en utopía, que además es muy gracioso porque en una frase que tengo subrayada y que les voy a leer muy deprisa, dice que no quieren que termine en ningún caso como otras comunidades utópicas previas, que tengo subrayado por algún lado, bueno, eran básicamente Oneida, decía como Oneida, Brook Farm y los falansterios, no querían que se convirtieran en hazmerreír de todos por defender ideas extremas. Oneida era no sé si habéis leído algo sobre Oneida, es una comunidad utópica maravillosa que se hizo también en los Estados Unidos como Brook Farm. Brook Farm es la antecedente inmediata de Fruitlands, directamente. Fue un fracaso,
Pero claro, con este espíritu de esperanza y optimismo que tiene el ser humano, dijeron, Brook Farm ha fracasado, pero Fruitland va a triunfar, y no. Y Oneida era otra comunidad utópica, la única que sigue, por si alguno os animáis, es la de los, es la de los Shakers, es maravillosa, la de los Shakers. Tiene 2 miembros. Cuando yo hice el posfacio de este libro el año pasado, tiene 2 miembros. Te la estás vendiendo, vamos a salir todos corriendo. No, pero es de verdad, es maravillosa. O sea, que ahora mismo nos va mejor a nosotros como sociedad. Podemos irnos todos y hacernos todos Shakers, porque podéis inscribiros por email. Entonces es fantástico, porque es la típica sociedad que os podéis imaginar, eso de cultivo de la tierra, no utilización de las máquinas, pues todo pues viviendo en el siglo XIX, pero podéis inscribiros por email. Entonces es como... es maravilloso. Y es la única que permanece. Brook Farm fue un fracaso. Y Oneida tenía una peculiaridad, y es que todos estaban casados con todos. Era el amor libre llevado al máximo extremo. Y entonces lo que hacían es que para que las mujeres, porque era una sociedad, y no te estoy respondiendo nada, Michelle. No, ya me iba a vincularlo un poquito con tu novela. Ay, lo siento. Era una sociedad en la que las mujeres sí que estaban en un plano de igualdad con los hombres, y para que las mujeres no perdieran su relación pues, con la naturaleza, la filosofía, el pensamiento, etcétera, cuando daban a luz, cogían a los niños y se los llevaban a una especie de retiro, donde los niños pues, tenían una educación especial, no vinculada a los padres. E incluso cuando los niños tenían una relación excesiva, de apego excesivo con los padres, se les retiraba porque algo malo estaba pasando ahí, ¿no? Entonces, bueno, esto se les fue un poco de las manos, la verdad. Entonces, cuando murió el fundador, además se dijo, no lo llevo nada bien. Y ahora Oneida, y os animo también a buscarlo en internet, es una empresa muy exitosa que vende cucharas de plata. Y todos los americanos tienen alguna cuchara Oneida en su casa. Y entonces Mary McCarthy dice en el Oasis que su utopía no podía convertirse en Oneida, Brook Farm, porque se iban a reír los otros intelectuales de izquierdas. Es una novela además, una crítica muy intelectual de lo que era la izquierda de la época en Estados Unidos, muy bestia. Pues eso, con mucha mala uva, aunque ella formaba parte de esa intelectualidad de izquierdas, ¿no? La conocía perfectamente. Y entonces, bueno, al final fracasa, se dividen en puristas y realistas y se va todo al garete, como no podía ser de otra manera, el realismo puro. Bueno, le hago una pregunta a Silvia e intentamos que responda por fin lo de las enfermeras en la próxima tanda. Vamos, hemos venido repitiendo una idea que no hemos puesto en blanco y negro que no hemos dicho con todas sus palabras acá, que en el fondo son novelas políticas, tanto las utopías como las distopías son novelas políticas, o sea, hay un posicionamiento político, aunque sea a través de la ficción, ¿no? Entonces me interesa de qué manera te relacionas, o sea, te sientes tú relacionado con un pensamiento político, y de qué manera, y si fuiste consciente de ello mientras estabas escribiendo Umbra, porque viniendo de la poesía, bueno, yo no sé si te parezca que hay algún posicionamiento político en la poesía como tal, pero ciertamente en la narrativa lo hay. Sí, y esto también encaja un poco con lo que decía Pilar de trabajar de que de repente por parte de un gobierno, pues de instituciones gubernamentales, que se piense en que la capacidad de imaginar de los escritores es algo que puede ser valioso para que ellos puedan entender el mundo y entender hacia dónde puede ir. Y entonces siempre hay como, y luego hablamos un poco de la parte más política, pero hay como, no sé, como que se piensa que desde que lo gubernamental o que lo estatal, que son cosas que es gestionar. Y es como gestionar el presente y a la vez es como, bueno, gestionas el presente, pero suponiendo que eso va a mantenerse más o menos, que va a cambiar un poquito, sabemos tal, que bueno, pues ahí estamos, pero que no va a cambiar sustancialmente. Es como si de repente pasan cosas que pues eso, que no puedes prever, o que sí puedes prever, porque siempre tienes como las señales débiles de las cosas que están cambiando o que pueden emerger. Y cuando, pues si tú a lo que te dedicas es un poco a gestionar o
o actuar en un contexto en el que tú piensas que como estas son las cosas y ya está, pues entonces cuando de repente eso emerge es como, pues ahora, ¿qué vamos a hacer? O no sé, pensamos, la inteligencia artificial. Pues como, bueno, sí, ahí está la inteligencia artificial. Es como, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué significa esto? Entonces, son escenarios que parecen un poco de ciencia ficción, pero que ya o sea, que no es ciencia ficción así especulativa, sino que son cosas que están ahí presentes y que pues eso, que es muy valioso, sería muy valioso para esas instituciones, pues el imaginar o el salirse, como dicen en inglés esto de out of the box, como salir de la caja, pensar fuera de esa caja, que es lo que tú conoces, para poder realmente entender o anticipar las posibilidades hacia las que podemos ir, porque no hay solamente un camino, sino que hay muchos posibles. Entonces eso por un lado. Y por otro, lo que decías de la carga política de una utopía a una distopía, por supuesto, pero porque ya de por sí el escribir y el uso de las palabras ya de por sí es político. Entonces yo creo que como poeta, como escritor o cualquiera de nosotros, nos posicionamos, seamos conscientes o no, políticamente también a través de las palabras y de las palabras que elegimos y demás. Y en Umbra, sí es verdad que al principio era todo una reflexión en torno al lenguaje, a la voz, a algo que podía ser un poco más preciosista o más poético, pero en el momento en el que tienes que crear una sociedad en torno a eso, que tienes que imaginar qué ocurre, no estás hablando de una persona o de 2 o 3 personas, sino que estás hablando pues eso, de una sociedad en unas circunstancias muy diferentes y tienes que imaginar qué pasa ahí. Y entonces al imaginar es una extrapolación política también de cómo tú piensas el presente. Y es, pues, se puede leer de distintas maneras, pero claramente si hablas de una sociedad estás hablando de una realidad política. Fíjate que una de las cosas de las que habla Margaret Atwood cuando la entrevistan sobre el cuento de la criada y sobre los testamentos, pero específicamente sobre el cuento de la criada, es que nada de lo que aparece allí se lo inventó ella. O sea, ella, claro, lo transforma un poco para que cuadre con la ficción, pero ella toma, o sea, los programas de natalidad y de mortalidad de ciertos regímenes comunistas están allí, y de hecho hay un poemario de Ana Blandiana dedicado a las madres, sobre todo la obligatoriedad de las mujeres en los años 80 en Rumanía de tener hijos, ¿no? Entonces eso está por allí, el que se tuvieran que cubrir ciertas mujeres el cabello viene también de las comunidades utópicas del siglo XIX en Estados Unidos, sobre todo. O sea, no hay nada casual, al final todo lo que hace un escritor es reordenar los hechos y presentarlos de una manera novedosa, y uno lo lee como una distopía, pero en el fondo si nos llama tanto la atención es porque toca una fibra de algo que conocemos y algo sobre todo a lo que le tenemos miedo. Yo voy a aprovechar, le voy a dar la tercera oportunidad de que hable de las efímeras desde el punto de vista de su trabajo, de su vinculación con otras escritoras, y quizás si te interesa parándote en esta noción de la política en la narrativa. Es que ahora me has incitado tú, Michelle. Voy a hablar de las efímeras, pero primero quería... es que ya he hablado mucho de las efímeras, pero bueno. Es que es súper interesante lo que ha dicho Michelle, mucho más que las efímeras, sobre la novela de Margaret Atwood y otras muchas novelas que están escribiendo ahora mujeres sobre distopías. Distopías escritas por mujeres y pobladas por mujeres, ¿no? Esto es una reflexión muy rápida y hablo de las efímeras. Hace no mucho le escuchaba a una escritora, creo que era en la televisión, decir que, claro, el cuerpo de la mujer está autoexplotado por la mujer, como el cuerpo del hombre está autoexplotado por el hombre, en una sociedad capitalista como en la que vivimos actualmente, que somos conscientes, la sociedad del cansancio, y somos conscientes de que nos autoexplotamos. Y nos autoexplotamos porque la sociedad lo demanda y porque si no nos autoexplotamos parece que somos unos vagos y estamos perdiendo la vida. Pero es que el cuerpo de la mujer además está explotado a un nivel económico de una manera muchísimo más bestia desde el momento en que las amas de casa y bueno, pues las labores domésticas, los cuidados familiares, etcétera, están de manera evidente sobre las mujeres. Socialmente siempre ha sido así y sigue siendo así. Esa explotación, la famosa explotación sexual, es evidente. La prostitución femenina
está ahí y es un hecho, y por mucho que debatamos sobre ello es difícil encontrar una solución. Y luego no hace falta irse a la Rumanía de los años 80 para que nos digan que las mujeres tenemos que procrear, porque un señor político nos lo dijo hace cosa de 2 meses, diciendo que si no, a ver quién va a pagar las pensiones del futuro si las mujeres no nos lanzamos ahí a hacer de conejas un poquito, ¿no? Entonces, claro, las que no somos madres tenemos esa especie de, además de no estar cumpliendo con tu misión social, que es tener hijos que paguen las pensiones. Y parece una distopía, pero no es una distopía, lo hemos oído al señor Casado hace 2 semanas. Y sé que me estáis grabando, pero es que lo dijo. Entonces... 2 veces ya te grabé ayer. Ya lo vi. Así que vamos. Sí. Entonces, ¿cómo no vamos a escribir sobre esto? ¿Cómo no vamos a escribir sobre esto? Y ya las efímeras. Las efímeras está, como no podía ser de otra manera, ambientada en una sociedad utópica que se dio en Francia, se llamaba La Colmena, como decía antes Michel. Entonces, bueno, comenzó como una idea de crear una escuela que ellos llamaban la Escuela del Futuro. Y era una escuela en que, igual que hablábamos antes del señor Alcott con The Temple, lo que querían era que los niños participaran en su educación y que no solo tuvieran una educación teórica, sino también eminentemente práctica, de cultivar el huerto, de saber recoger frutos, saber valerse en la vida, y eran niños que de otra manera no hubieran tenido educación. No habrían podido acceder a libros ni nada por el estilo. Esto fue en Francia. Entonces yo lo que hice fue retomar esa escuela, llevármela a una situación más actual, más presente, y ver cómo habría sido la vida de las personas que se quedaron en esa sociedad, y cómo después de que hubiera sido un absoluto fracaso, esas personas iban a salir adelante. Y entonces está básicamente centrada en la vida de 2 hermanas que viven juntas, encerradas en una casa, en una naturaleza que no está domesticada, una naturaleza salvaje en cuanto a que llueve, hace frío, bueno, pues hay que salir a cazar para comer, etc. Y básicamente eso es las efímeras. ¿Dice? Bueno, yo voy a hacerle una última pregunta a las dos para ir cerrando, y luego abrimos un ratito de preguntas, porque me imagino que ustedes estarán interesados también en hablar con ambas escritoras. La pregunta es básicamente muy fácil, tiene que ver con la cocina de la escritura. ¿Cómo, desde el momento en el que te planteas la idea, cómo decide Silvia qué va a ser narrado y qué va a ser declamado, refiriéndome a poesía, y después cómo trabajas tú en tu día a día, fuera de la revista y tus otras, el trabajo que paga las cuentas? Sí, pues si pienso un poco en la génesis de Umbra, un poco lo que decía antes, que probablemente se hubiera convertido en un poemario, de no ser porque de repente se me metió una historia que luego no está en la novela, pero que no sé, como que pedía ser contada y no me bastaba con contarla en poemas. Y era, al final era una imagen, y era la imagen de los canarios que bajaban a las minas, y que si al canario le pasaba algo, pues era como, bueno, aquí hay que salir corriendo. Y no sé, me parecía una imagen, no sé, pensaba en el canario, por supuesto, no pensaba en el canario, pensaba en el canario en una especie de penumbra, no en una oscuridad, pero no sé, me parecía muy hermoso pensar como, hermoso, cruel, pero hermoso visualmente, pensar en un canario metido dentro de una mina y ahí el pobre diciendo, bueno, pues este es mi mundo, esta es mi realidad. Entonces pensaba, digo, bueno, pues ese canario cantará o no cantará. Y... Yo pensaba que era de las Islas Canarias. Yo pensaba que era de las Islas Canarias. No, el pájaro. ¡Pobre canario! El canario y calamina. No sé, porque como estamos hablando de política y de todas estas cosas, dije, bueno, perdón. Bueno, pues el pobre pájaro canario, el canario también podía cantar, un canario canta y... Muy bien. Pues eso, si cantaba o no cantaba, y pensaba como en un espacio tan cerrado, como qué pasaría con ese canto. Entonces me parecía mucho más fácil que eso se quedara como impregnado en las paredes. Y ese fue el punto de partida, que era como esto, no sé, como que requería
que en el poema, que es como una esencia de algo, pues que introdujera el tiempo y que ocurriera algo ahí. Y esa fue un poco la génesis, lo que me llevó, pero al final hay mucha poesía, o hay mucha visión poética en cómo está desarrollada la historia. Después, lo que me preguntabas un poco de cómo fue evolucionando, no sé, es la primera novela que escribo, y hasta ahora yo siempre he pensado que yo era poeta, y de repente, pues, no sé, salió esto. Y había una especie de sensación como de, no sé, cuando ibas en bicicleta así como sin frenos y tal, porque me preguntaba todo el rato, como, bueno, ¿esto tiene sentido? Me estoy metiendo, no sé, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo armo esto? Pero a la vez tenía una sensación de libertad total, porque como no lo había hecho antes, pues podía hacerlo. Lo peor que podía pasar era que, pues eso, que no tuviera ningún sentido, que no fuera capaz de terminarla o lo que sea. Entonces, esa era un poco la libertad. Y luego, para cerrar un poco la otra parte de la pregunta, que era sobre la relación con mi otro trabajo, sí, y demás, día a día. En mi día a día, al final, hay dos circunstancias que me hacen, que creo que están conectadas con la idea de la novela. Una, el hecho de que vivo en París, pero trabajo mayoritariamente en inglés. Entonces, estoy un poco como todo el día entre esos tres idiomas, y eso te crea una especie de, una cierta, no sé, una confusión mental en la que no sabes muy bien en qué idioma estás y a través de qué filtro, porque al final el idioma no deja de ser un filtro para mirar el mundo, a través de cuál estás mirando. Es como si de repente se te ponen, yo qué sé, dos lentes cuando vas al oftalmólogo y es como, no, pues se me ha puesto la roja con la otra, y pues entonces se te mezcla un poquito todo. Y yo trabajo eso en diplomacia pública, o sea, en relaciones institucionales, pues con otras partes de la sociedad, y al final todo son palabras. Todo es comunicación, es como cómo podemos contar lo que estamos haciendo, cómo podemos contarlo si somos un organismo internacional, como es el caso mío en el trabajo, pero no solamente cómo podemos contarlo, sino cómo podemos establecer una manera de comunicación y un diálogo de manera que nos entendamos. Después, lo mismo entre las tres lenguas, cómo encontramos la lengua que compartimos o la lengua mezclada que compartimos para poder comunicarnos. Y luego, pues la gente de Umbras, como bueno, pues ellos como sociedad, en ese mundo en penumbra y en ese mundo silencioso, cómo construyen, cómo encuentran mecanismos para construir un relato como sociedad, para contarse no solo lo que están haciendo, sino contarse qué es lo que está pasando y qué es lo que están construyendo. La dificultad que plantea Pilar es que Pilar, su trabajo diario es también un poco de escritora, o sea, es editora y traductora. Entonces, un poco cómo amalgamas tú el trabajo de los demás, o sea, la escritura de los demás con la propia. Es difícil, la verdad es que es difícil. Yo comento mucho que la labor de un editor que hace corrección de estilo, no tanto ortotipo, pero de estilo sobre todo, es una labor muy, muy generosa. Es una labor que yo atribuyo más a otras personas en la editorial, porque yo me encargo más en la editorial a lo mejor de buscar autoras que me puedan interesar, pues bueno, pues corrijo los paratextos o llevo también las cuentas, el hecho de... Sí, y haces el café. Hay que hacerlo. Entonces, pero esto lo comento mucho y es que creo que es cierto. Como autora necesito tener, es que no sé cómo va a quedar esto, pero reconocimiento. El concepto de autoría para mí es muy importante. Si yo escribo algo, yo corrijo algo, yo traduzco algo, necesito que se me reconozca. No sé si queda muy prepotente o si es un derecho que he de reclamar, como hemos de reclamarlo todos, que lo que hacemos se nos tiene que reconocer y atribuir, porque son horas de nuestras vidas que no dedicamos a estar con los seres queridos, sino que dedicamos a estar con un libro. Entonces reclamo ese derecho de autoría. Y cuando alguien hace una corrección de estilo y reescribe una traducción o le dice a un autor, oye, mira, aquí te has pasado, aquí no has llegado, aquí no sé qué, no hay
autoría para esa persona. Ese editor está en la sombra y todos conocemos casos de editores que luego van saliendo que han hecho una labor muy importante de co-creación con los autores, que son al final los que tienen pues el reconocimiento, ¿no? Entonces yo siempre digo que ser editor es ser muy generoso, y a mí me falta ese plus de generosidad. Entonces, bueno, pues sobre todo traduzco y ya os digo, me dedico a esta otra parte, y luego intento compaginarlo con la escritura, y lo que sí que es cierto que me da la edición y la traducción es una conciencia y una precisión del lenguaje que de otra manera quizá no tendría. La palabra exacta, lo que se quiere contar y cómo se quiere contar, aprendes de una manera kármica de lo que han hecho los demás. Es sólido, se puede tocar, no es algo simplemente como lectora. Muchas veces estás más al entretenimiento, estás más a pasar páginas, a ver si me lo acabo ya y empiezo el otro. Como editora tienes que estar absolutamente metida en ese libro, en todos los sentidos de la edición, como promoción, incluso haciendo cuentas, tienes que estar metida en todos los procesos del libro. Entonces es ese plus que te da de control literario, eso de verdad que es impagable. Bueno, yo creo que vale la pena cerrar aquí, simplemente con el mensaje que sepan que la escritura no ocurre en el vacío, ocurre en conversación, en diálogo con todo lo que viene antes que nosotros y que nosotras, y sobre todo con lo que está ocurriendo en el momento en el que producimos literatura. Yo creo que hay tiempo para 2 preguntas. Ok, aquí, la señora en el medio. Fascinante, así lo puedo sumar. Tengo un pequeño comentario y una pregunta. El comentario es sobre los jóvenes lectores, por ejemplo, porque muchos de estos libros son ya para una lectura más avanzada. Pero el fenómeno de Philip Pullman, por ejemplo, es súper interesante, porque ha conseguido, yo lo veo en mis hijas, y están, bueno, que fueron, es la primera lectura a la que fueron, yo resido en Londres, y fueron a escuchar a Philip Pullman al Royal Festival Hall, el festival de literatura ahí, para entender cómo se construye una historia como un libro así. Para mí sería una cosa fundamental en todo curso de literatura en el colegio, que entendieran cómo se construye una historia, sea distópica, utópica o de otro tipo, ¿no? Mi pregunta va vinculada a lo que comentabais sobre la relación de los gobiernos con la futurología, por decirlo de alguna manera, con las predicciones de lo que va a ser necesario en una sociedad en desarrollo constante, ¿no? En el Reino Unido hay mucho avance a nivel de las universidades de fomentar la interdisciplinaridad. Una palabra imposible de pronunciar, pero básicamente lo que hacen es, y yo he trabajado en algunos equipos de ellos, traer para preguntas que pueden ser sobre economía verde, sobre cómo comunicar el cambio climático a nivel de población y a nivel de discurso político. Traer gente completamente diversa, desde escritores, filósofos, climatólogos, bueno, la parte científica, pero no solamente la parte científica. Como sociedad hemos perdido esa capacidad de discurso, es decir, las ciencias, las letras, las humanidades, la tecnología. Y faltan esas bases para poder discutir y un poco explorar lo que se nos avecina, ¿no? O puede que no se nos avecine. Pero yo cuestiono el llamar a este género ciencia ficción. Pero yo creo que le da, por desgracia, le da una capa de barniz que no tiene nada favorable a la hora de incorporarlo en estas conversaciones. No sé qué pensáis vosotras. Sí, eso era un poco precisamente lo que hablaba de Doris Lessing, que decía exactamente lo mismo, que es como... Pero como todo es la carga que le añadimos a las palabras. Es ciencia ficción, pues es una cosa como, bueno, pues adolescentes que leen historias sobre un futuro en el espacio, no sé, como de una manera muy reduccionista, pero sí, al final es la capacidad de imaginación y de creación. Y eso no debería ser ni patrimonio ni exclusiva de nadie, y sobre todo que nada debe desdeñarse como poco valioso, porque todo lo que seamos capaces de crear, pues una vez que es creado, existe. Es lo pernicioso de las etiquetas y los géneros. En cuanto ya le pones un calificativo como género, ciencia ficción, novela negra, novela romántica, en cuanto le pones esa etiqueta,
pasa como al cajoncito del fondo y entonces ya como que parece que no es buena literatura, que no llega a interesar. Y me ha interesado mucho lo que has dicho, no sé si se podría utilizar, es que esa palabra, bueno, la transversalidad, no sé si sería la palabra correcta, pero yo es algo que pienso mucho y seguramente lo haya pensado mucha más gente y a lo mejor es también una cosa utópica, pero imaginaos que pudiéramos elegir, claro, luego también está el problema en quién elige, ¿no? Pero 100 personas, se me ocurre, de todo que tampoco tenemos un planeta tan grande y ahora mismo está todo muy conectado. Yo en una novela, en Las efímeras, hablo de algo que es el pánico cósmico, porque es como la sensación de que nuestro planeta no es tan grande y alrededor es todo negro, ¿no? Entonces estamos todos aquí metidos y como que ya nos conocemos. No es como hace unos años que no nos conocíamos, ahora ya esta especie de claustrofobia terrestre viene un poco también de ahí, de que ya sabemos lo que hay, ya nos conocemos todos y... Entonces, una vez que ya nos conocemos todos, que es como un bloque de vecinos grande, ¿por qué no elegir unos cuantos mandos? No sé cómo decir, un presidente, ¿quién elige? Difícil, ¿no? Pero elegirlo y que entre todos planifiquen cómo seguir. Gente, lo que tú decías, de distintas disciplinas, no solo políticos y no solo economistas, por favor, que es que estamos en las manos de los economistas. Pero es que ¿quién elige a los elegidores? Claro, ¿quién vigila a los vigilantes? No sé, al final es lo mismo. Pero... Islandia ha hecho un proyecto muy interesante que se llama el Comité del Futuro. Y es una comisión que está permanente y no está vinculada a agendas políticas. Y tiene una representación muy variada. Y al mismo tiempo han sacado ciertas cuestiones como educación o avances tecnológicos en medicina, lo han sacado de este ping-pong político para poder justamente tener una conversación madura. Claro. Y sobre... Yo no lo veo tan difícil, de verdad, a lo mejor es muy utópico, pero no lo veo tan difícil, igual que se ha hecho en Islandia, que se haga a un nivel más global, pero no... Antes de darte la palabra de tu pregunta, que es la que va a cerrar, yo quiero invitarlos a todos. Afuera hay una lista para que se anoten a la newsletter de la revista Colofón. Mira, era el anuncio que me tocaba hacer, la publicidad de orden, y además me toca a mí ahora servir el vermú prometido. Entonces antes, cuando tú hagas tu pregunta, yo voy a salir y hacer la carrera de obstáculos hacia el final, hasta llegar al vermú. Pero no quiero pararme de esta silla sin agradecerles a Silvia Terrón y a Pilar Adón de haberse sentado aquí y haber tenido esta conversación tan amena, tan interesante y sobre todo tan profunda. Muchísimas gracias. ¿Puedes comenzar tu pregunta? Yo voy a hacer la carrera. Sí, pues nada, muchas gracias a las dos, me ha parecido muy interesante todo lo que habéis comentado. Y en conexión con lo que acaban de hablar aquí atrás también, salimos un poco del tema de las etiquetas, sobre todo de los géneros. Se habla a veces también de distopías o de utopías que envejecen mal, porque son muy hijas de su tiempo y porque efectivamente llega un momento en el que, por ejemplo, ahora, pues como no puede de otra manera, aunque siempre ha sido un tema, realmente se habla de las cinetopías. Entonces, ¿realmente creéis que hay en las distopías una capacidad de atemporalidad, quizás, o de universalización, que hablan de temas que realmente no son tan coyunturales, sino que realmente, por eso saliendo un poco de la ciencia ficción, hablan de temas universales que nos han preocupado toda la vida y nos preocuparán siempre? ¿O cómo lo ves? Sí, yo creo que, vamos, lo estamos viendo desde Christine de Pisan hasta la actualidad, es algo que ha interesado siempre y creo que va a seguir interesando, en mi opinión, por lo que os decía al principio, porque como seres imperfectos tendemos o queremos o soñamos, fijaos lo que estábamos hablando, con sociedades más o menos perfectas. Luego ya entran en juego todas las escalas de poder y todo quién elige a quién, y entonces pues terminan fracasando, pero yo creo que esa misión va a perdurar y viene desde muy antiguo, ¿no? Y es cierto que ahora, como decíamos antes, hay una serie de novelas muy interesantes sobre mujeres, escritas por mujeres, que hablan de casi siempre distopías, ¿no? Pero no deja de ser eso, una muestra del tiempo que estamos viviendo, de que el personaje, digamos, o uno de los más poderosos de la Tierra, diga que agarra a las mujeres por el pussy y no pasa absolutamente nada. Entonces, claro, ante todo eso tiene que haber una reacción. Y por fin esa reacción se está haciendo oír de una manera u otra, de muchas maneras. Entonces, creo que es eso, un símbolo de los tiempos y supongo que perdurará. Y yo simplemente, para añadir algo muy breve, yo creo que es que no debemos tampoco mirar esto de una manera separada, no debemos mirar
con una perspectiva de géneros literarios, porque al final es como cualquier otra novela. Si pensamos, las novelas envejecen bien o mal, nos dicen algo que de aquí a 200 años va a seguir siendo relevante, va a seguir inspirándonos y va a seguir haciéndonos pensar en cosas que son universales o no. Y en este caso es lo mismo, da igual un poco si estamos hablando de futuros o de mundos imaginados, utópicos, distópicos, no sé, al final nosotros como humanidad seguimos siendo nosotros. Entonces, si es algo que nos llega a tocar de una manera fundamental en cómo percibimos las cosas y en cómo sentimos, va a dar igual, va a seguir siendo relevante.